Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra segunda conferencia. En estas jornadas de misterio, de Bormujos, donde ya hemos podido disfrutar del conocimiento del doctor Pertierra, y ahora nos toca viajar, porque si hay un elemento común en muchas culturas de todo el mundo, es precisamente un fenómeno que es el de la momificación. Y fijaos que se da en diferentes puntos, no solo en Egipto, evidentemente, y luego hay muchos tipos de momificación. Para hablarnos de ello, pues hoy contamos con la presencia de Esther Núñez, que es una magnífica historiadora, que podemos disfrutar de sus artículos en diferentes revistas, donde en más de una hemos coincidido y donde, desde luego, la exposición que hace en cuanto a datos y en cuanto a todo lo que es esa profunda investigación en torno a los diferentes ámbitos que toca es amplio. Historiadora, como decía, experta en historia del arte, pasión que compartimos, y algo que también es muy importante, arqueóloga, que no es solamente una cuestión de hombres, sino que también hay muchas mujeres que realizan una fantástica labor en ese ámbito. Pues para hablarnos de momias tenemos hoy precisamente a Esther Núñez. Vamos a darle un fuerte aplauso. Hola, Esther. Hola. Una mujer en el mundo de la arqueología. ¿A ti de chica que te regalaban? ¿El arqueólogo? A mí siempre me han gustado, la verdad, las cosas antiguas. Creo que eso me dio esa afición mi padre, al igual que con las cosas esotéricas también. Y bueno, pues desde pequeña claro, a mí lo que me gustaba era la historia antigua y la arqueología. Habitualmente coincidimos en diferentes revistas, yo en un ámbito misterioso, pero Esther destaca por tocar la historia que es ortodoxa, es decir, historia oficial, pero un poco más tendente a esa historia transgresora. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque es lo que a mí me atrae y creo que también hay un amplio sector de público que le interesan esas cosas. Y en segundo lugar porque está mucho más olvidada, está mucho menos investigada que las cosas que, como tú dices, son ortodoxas, que ya es un poco un camino como más trillado, ¿no? Y a mí me gustan precisamente las cosas novedosas y las cosas que, bueno, se han difundido en México. ¿Qué misterio le llamaba la atención dentro de la historia a Esther Núñez cuando era pequeña y ahora? Pues a mí desde pequeñita siempre me ha extrañado mucho todo lo que ha sido el fenómeno megalítico. Yo me acuerdo ya de ir muy chica a ver algunos jóvenes y tal, y para mí eso era una cosa alucinante, me llamaba mucho la atención. Y ahora pues realmente tampoco ha variado mucho. A mí cualquier cosa que sea nueva, que sea poco conocida, que sea un poco investigada, es el campo para que yo intente ir a ganar aquí. Para ver momias no hace falta ir a Egipto. No, la verdad que no. Aquí en España tenemos momias muy interesantes. Algunas hasta vivas. No me extrañaría, vamos. Pues para hablarnos de momias, te invito a que tomes asiento. Tenemos a Esther Núñez. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a José Manuel, agradecer a Paco y todo el equipo ISPAL por haberme dado la oportunidad de estar aquí, también a las autoridades municipales y por supuesto a ustedes que están ahí escuchándome. Y ya sin más dilación, pues voy a pasar al tema de la charla, que como bien ha dicho José Manuel, son las momias. Cuando oímos la palabra... a ver, ¿qué pasa con esto? No, pues no pasa. Ahora, uy, no. Ahora. Ya.
¿Qué? No, así. No, así está bien, no te preocupes. Vale. Vale. Bueno, cuando hablamos oímos la palabra momia, siempre pensamos en las momias egipcias, lo primero que se nos viene a la cabeza, son las momias por antonomasia. O incluso podemos pensar en casos como este, la momia de Ley, o como el caso de la pobre niña Rosalía Lombardo. Pero fijaros que técnicamente eso no son momias, son embalsamamientos. Las momias auténticas, son las que se forman de manera natural, por factores medioambientales. Entonces hay una serie de circunstancias que llevan a que el cuerpo permanezca incorruptible, cosa que es antinatural. Hay dos leyes que ocurren sobre el cuerpo humano. Bueno, en realidad ocurren, por supuesto que se puede extrapolar a los animales y en realidad son casi leyes universales, pero yo me voy a referir a los humanos, que son las momias que vamos a ver. Pues son dos principios: el de la sintropía, que lleva a que en los meses de gestación y durante un tiempo de crecimiento, de desarrollo, una serie de años, el cuerpo cada vez tienda a funcionar mejor, a que todos sus órganos estén mejor imbricados, estén mejor sincronizados. Y luego está el principio contrario, que es la antropía. Eso quiere decir que cuando vamos llegando a la vejez, pues los órganos tienden a ir cada uno por su lado y ese buen engranaje, ese engranaje, digamos, engrasado que había estado cuando el cuerpo era joven, pues tiende ya a chirriar hasta que llega la muerte. Con la muerte llega el caos de la entropía y a partir de ese momento nuestro ser material tiende a desaparecer. Primero a través de una serie de fenómenos respecto a nuestra parte, a los órganos, a los tejidos, toda la parte blanda de nuestro cuerpo, y posteriormente se llega al proceso de esqueletización y al final también a la desaparición total, porque a fin de cuentas los huesos también terminan desapareciendo. Entonces, en base a estos principios, sobre todo de la entropía, que es el que nos afecta, pues realmente tenía que ser bien difícil que se generaran momias de forma natural, porque es precisamente contra una ley de la naturaleza. Pero, sin embargo, hay muchos factores que son provectos para que esos cuerpos se mantengan incorruptibles. Aquí, por ejemplo, tenemos a este hombre, un hombre de unos 25 años, entre 20 y 30 años. Apareció en un hoyo en la arena con unas piedras y un ajuar muy pequeño en posición fetal sobre unas pieles, y es la momia egipcia más antigua que se conoce. Desde 1901 estaba en Turín y prácticamente, no totalmente, pero sí en su mayor parte, se ha conservado así de bien, de forma natural, también como algunas momias ya de la época dinástica, de la época faraónica. Lo único que tiene algún ungüento de aceites vegetales, también se ha apreciado en el lino, en unos restos de lino, azúcares, pero realmente eso no tiene nada que ver con lo que es la posterior momificación egipcia, con evisceración, inmersión en natrón y todo eso. O sea, que a pesar de haber tenido tan poca ayuda antrópica para conservarse bien, se mantiene perfectamente siendo la momia más antigua que conocemos. Eso se debe a que uno de los factores que más provecho es para esa conservación, el calor fuerte unido a la sequedad, un ambiente muy seco, porque si es calor tibio y húmedo, al revés, eso es un festín para las bacterias. Pero cuando hace calor y hay sequedad, los cuerpos se mantienen así de forma natural. Esto que ven ustedes aquí es un caso para mí extraordinariamente curioso. Esas maderas que emergen de la arena, una necrópolis, los restos de una necrópolis, están en el desierto de Taklamakan. Actualmente es territorio uigur, es chino, está en China, es el punto de la tierra más alejado del mar. Y como nos podemos imaginar por la imagen, temperaturas extremas, mucho calor, mucho frío y sequedad absoluta, por lo cual ahí se da muy bien la conservación de los cadáveres. En 1900 iban dos exploradores, uno se llamaba Einstein y el otro se llamaba Ising. Este último era un geógrafo sueco, y un día que iba por el desierto vio emerger unas maderas. Le extrañó, se acercó para ver qué era, y en esto llegó una tormenta de arena. Él se refugió entre esas maderas, se cubrió, y cuando pasó el simón, pues, y él se quitó los ropajes que se había echado por encima, maravilla.
Habían aparecido, el aire se había llevado la arena y había aparecido las ruinas de una ciudad que se le había perdido el rastro histórico, aunque en la época medieval fue muy importante. El Lulán fue un emporio comercial de la ruta de la seda, pero desapareció y no se sabía ni dónde estaba. Bueno, pues asociado a esa ciudad apareció una necrópolis, que es lo que teníamos antes en pantalla, en donde hay unas momias que son absolutamente extrañas. Aparte de que se conservan perfectamente y son, todas las que yo les voy a mostrar a ustedes, son entre el 2000 y 1800 a.C. Luego hay otras más modernas que son del 200 a.C., pero incluso en esa época, más de 2000 años, se conservan perfectamente de una forma absolutamente natural, debido a las características del medio ambiente. Pero lo que de verdad tienen de curioso estas momias no es solo su buen estado de conservación, sino que es que fijaros, en medio de China, y que la fisonomía es totalmente europea. De hecho, se le han hecho análisis de ADN y provienen de Europa occidental. Entonces, ¿qué hace allí, hace 4000 años, un grupo de personas de unas tierras tan lejanas, en un sitio que además, como han visto en la primera foto, es que no hay nada para vivir? Entonces, la ruta de la seda era un atisbo del sueño que sería posteriormente, o sea, no había nada. Bueno, pues ese misterio no ha podido dilucidarse. No se sabe qué grupo étnico eran ni cómo habían llegado allí. Esta mujer que vemos es del mismo grupo. Le llama la Bella Lulán, por la ciudad que se llamaba Lulán, la ciudad que se descubrió casualmente por el viento del desierto, y dicen que es la momia más bella que existe. La verdad es que la mujer pasó muchas carencias alimentarias, cuando le han hecho los análisis se ha podido verificar. Tenía además muchos parásitos, tenían parásitos en la cabeza, en las cejas, en las pestañas. Como vemos, está muy abrigada, está con una ropa de lana porque, como hemos dicho, ese desierto es muy extremo de calor y de frío. Y por supuesto que es totalmente occidental, vamos, por el color de pelo y todo eso podría ser, por ejemplo, irlandesa. Hay que tener en cuenta que en las momias, con el paso del tiempo, el pelo se decolora, pero de cualquier forma eso se ve que no son características físicas, étnicas de ningún pueblo asiático. Así se supone que era. Otro caso, otra momia aparecida allí también, del desierto de Taklamakan. Y este es un niño. El hecho de que le hayan puesto piedra al ojo es normal en muchas culturas, en otras se ponen monedas, pero es un hecho normal. Lo más curioso que tiene es que a su lado había un biberón de piel de oveja, y es el biberón del mundo más antiguo, el biberón que se conoce más antiguo. Y este ata. Este es un feto que apareció hace unos años, a principios de los 2000, en el desierto de Atacama, por eso se le ha puesto ata. Yo inicialmente cuando lo vi me creí que era falso, me creí que había sido una componenda hecha con esqueletos de mono o de otros animales. Pero bueno, a esto le han hecho todo tipo de análisis genético, tomografía computerizada axial, todo eso, y sí, es efectivamente humano, tiene 23 pares de cromosomas como todos los humanos. Lo que ocurre es que tiene 7 mutaciones genéticas. Entonces eso le ha llevado a que tenga esa forma tan alargada de cráneo y unos huesos, los huesos mucho más gruesos de lo que le corresponde a un feto, mide solamente 15 centímetros. Apareció en una bolsita de cuero en una cueva y se le calcula que tiene unos 40 años. Aunque ustedes lo vean prácticamente esqueletizado, pero sin embargo tiene la consideración de momia porque siempre que conserve algo de tejido blando ya no es esqueleto sino momia. Y los efectos, evidentemente, de esa momificación parcial se deben a lo riguroso del clima del desierto de Atacama. Aquí lo ven ustedes, tamaño de referencia. Y otro de los factores, y quizás el mejor y el principal que hace que los cuerpos se mantengan incorruptibles de forma natural, es el frío muy elevado. En 1991, un matrimonio alemán que se llamaba Simon estaba por los Alpes Sal entre Austria e Italia y encontraron este cadáver que emergía del hielo. Se creyeron que era de un alpinista reciente y entonces llamaron a las autoridades. Una vez que ya se retiró y se llevó a un laboratorio, pues se vio que no, que era un hombre calcolítico. Tiene más de 5.000 años, es del 3.255 por carbono 14 calibrado
antes de Cristo. De él se sabe prácticamente todo, se han podido hacer todos los análisis. Se sabe que tenía unos 46 años, lo cual es una edad bastante elevada, que medía unos 58, tenía el pelo oscuro, los ojos marrones. Se sabe que era intolerante a la lactosa, tenía ciertas enfermedades como la de Lindley, que la transmiten las garrapatas de los ciervos, tenía problemas cardíacos, tenía artritis. Y eso es muy curioso porque no sé si se han fijado ustedes en la primera diapositiva que se le veía una rayita en la región lumbar, paralelo a la columna vertebral. Eso en realidad son tatuajes. No parece, por cómo están hechos, no parece que fueran por una cuestión estética, tampoco parece que fuera como signo identitario de alguna tribu, algún clan, pero observaron cuando hicieron los análisis que estaban justo encima de los lugares donde tenía la artritis, con lo cual se supone que eran tatuajes medicinales, o sea, que se pensaba que efectuarse en las zonas de esos tatuajes aliviaba, calmaba el dolor. Estaba muy bien vestido, con ropa de pieles, lo mejor eran los zapatos. Ahora se supone que son la parte de arriba de las raquetas para andar por el hielo, pero estaban tan bien hechos, con capas de abedul, de musgo, de pieles para que no calara el frío ni la nieve, que se ha patentado y ahora se quieren comercializar. Y también se sabe lo que había comido. Había hecho 2 comidas antes de morir, una 8 horas antes y otra ya más cercana al momento de la muerte. Había comido ciervo, gamuza, ciertos cereales que se supone que estaban mezclados en forma de pan, semillas, raíces, y había comido endrino. Y esto también es un dato curioso porque en la ropa llevaba polen y esa planta, esa flor solamente salía, esta es la apariencia que se supone que tiene, su reconstrucción fisionómica, pues se supone que esa planta florece a finales de primavera o principios de verano. Y sin embargo los endrinos son de septiembre, octubre, con lo cual ya sabían en ese momento de secar ciertos frutos para írselo comiendo a lo largo del año. Iba muy bien armado, llevaba 2 cuchillos, un carcaj con varias flechas, un arco que era mayor que él, y murió defendiéndose. Hoy se sabe de la forma que murió. Primero se hizo un gran corte en la mano y se había untado un hongo que es anticoagulante. De hecho, llevaba una bolsita en la que llevaba ese hongo. Se ve que tenían unas ciertas nociones de farmacopea en la prehistoria porque se la había aplicado en la mano. Luego también llevaba otra bolsita para hacer fuego. Llevaba estopa, llevaba pedernal, todas esas cosas. Y cuando llegó el momento de la lucha, pues sufrió muchas contusiones, un gran golpe en la cabeza, pero lo que lo mató fue una punta de flecha que se le alojó en el pulmón izquierdo. Le quitaron el astril, pero lo tenía dentro. Ahora bien, el hombre desde luego murió luchando, porque en la capa tenía sangre de 4 personas diferentes, en un cuchillo de otros 2 donantes, y tenía una punta de flecha también con sangre de otras 2 personas, lo cual significa que mató a la primera, extrajo la flecha, mató a la segunda y volvió a extraer la flecha. O sea que realmente, aunque le dieran el flechazo por detrás, porque se lo clavaron por la espalda, pero el hombre murió luchando. Ahora mismo está en el Museo de Bolzano, porque durante un tiempo se pensaba que estaba en Austria, entonces estuvo en Innsbruck, pero luego ahora se han podido hacer mediciones mejor porque se ha retirado el hielo y estaba a 38 metros dentro de la frontera de Italia, con lo cual lo llevaron a Bolzano. Y otro caso de momias por frío, por congelación, es este, que es muy curioso. Este es menos antiguo, este es del año 1475, o sea, tiene unos 500 años. La aldea de Kilakinlost es un sitio muy pequeñito en Groenlandia. Y allí unos cazadores descubrieron en una cueva un grupo de 9 personas, eran sobre todo mujeres, había entre 30 y 50 años, luego había adolescentes y había un bebé. Como ven ustedes, estaban todos muy bien vestidos, con pieles, también tenían tatuajes. Los análisis que aportaron el contenido estomacal y todo eso revela que tenían muchas precariedades alimenticias, tenían cálculos renales, estreñimiento, parásitos, tenían de todo. Se supone que por eso fueron las muertes naturales, aunque no parece que fueran enfermedades determinantes para una muerte así, tan masiva. Y la historia más trágica es la del bebé. El bebé tiene 6 meses y hay una tradición, o dentro de su cultura, dentro de la cultura inuit,
está el tema de que cuando muere la madre de un niño que todavía no puede valerse solo, pues lo entierran vivo con la madre. Entonces se supone que con este bebé pasó eso. Eso lo hacen los inuit por dos motivos. Una razón puramente práctica, porque claro, en una economía de subsistencia tan dura, nadie puede hacerse cargo del hijo de otro. Y en segundo lugar, porque se piensa que si la madre deja a un hijo que todavía lo está amamantando, que todavía necesita de ella, lo deja en el plano de los vivos, ella en el plano del más allá no está tranquila, y entonces vuelve a nuestro plano terrenal y incordia a las personas que se quedan con su hijo para podérselo llevar, con lo cual la solución era enterrarlo vivo con la madre. En la isla Aleutiana, en fin, en toda la zona Alaska, toda la zona antártica se dan casos como este, pero ya son momias que están tratadas por el ser humano para que se conserven. Esto es un caso totalmente reciente, bueno, totalmente reciente, tiene 75 años. Pero con esto pongo sobre el tapete una circunstancia que se está dando ahora y que la verdad es que tiene difícil solución, porque lo que ocurre es que ética y legalmente, cuando aparece una persona momificada, hay que conservarla en tal estado hasta tanto se sepa quién es. Es una cuestión tanto civil como legal, que hay que mantenerla así, y ahora con la retirada del hielo, con el cambio climático, pues están apareciendo muchísimos casos de este. Este es un matrimonio suizo, Francine y Marceline, que se iban de un pueblo a otro, se cayeron por la grieta de un glaciar hace 75 años y no se supo más de ellos. Ahora el glaciar los fue arrastrando y ahora han aparecido como el deshielo. Entonces, en este caso, bueno, pues ha tenido solución, porque aunque su familia quedó muy desestructurada con la Segunda Guerra Mundial, porque eran 7 hermanos, repartieron a cada cual por un lado, pero ha habido personas que lo recojan y lo entierren. Pero claro, luego hay otros casos, como este, por ejemplo, en realidad son dos. Detrás aparecen las manos de una segunda persona. Estos tienen 50 años, estas momias, son del monte Otiza en México y no se sabe qué hacer con ellas, porque es que no se pueden destruir, no se pueden enterrar sin saber, porque es que incluso ahí se ve que lógicamente la muerte fue natural, pero hoy sí fue un asesinato y si lo empujaron y si no lo... En fin, hay una serie de factores que incluso legalmente, no ya solamente moral, sino legalmente también lleva a que sea necesario mantenerlos tal como están. Y claro, ahora por ejemplo en el Monte Everest saben ustedes que están apareciendo muchísimos cadáveres y realmente pues se están llenando las morgues, se están llenando los sitios y no saben qué hacer con ellos. Estos temas de las momias de los pantanos son muy conocidos. En todo lo que es la zona de Alemania, el noroeste de Europa, también las Islas Británicas, pero sobre todo en Jutlandia, en Dinamarca, todo eso aparecen muchas momias de este tipo en los pantanos. Ello se debe, por supuesto, a causas naturales, que es lo que estamos tratando, porque el agua de esos pantanos está fría. Luego, por otro lado, ahí hay una vegetación muy profunda, muy profusa, de un tipo de musgo que se llama esfango, que además crece en tandas muy compactas. Entonces, entre el frío del agua, que ese musgo es ácido y convierte el agua prácticamente como en vinagre, y que además, al ser tan compactas las tandas de vegetación, pues son anaerobias, no tienen oxígeno prácticamente, pues entonces es un sitio extraordinario para que se conserven bien las momias. Sin embargo, los huesos se dañan más que la piel se queda coriácea, de color oscuro por los taninos, pero se queda totalmente flexible, como una gamuza, como una badana. Este fue el primero que apareció, el hombre de Tolum. Está desnudo con una cinta trenzada al cuello y un gorro, un cinturón. No se sabe por qué murió. Todos estos enterramientos tienen unos 2.000, 2.500 años. Enterramientos en pantano, todas estas momias. Este es el hombre de Grauel. Como ven ustedes, se conservan perfectamente, se le han hecho análisis de todo tipo. En el cabello, que se conserva bastante bien, se le han hecho a muchas de estas momias análisis de estroncio, de átomos de estroncio estables, y entonces nos han dado resultados sorprendentes en el sentido de que hay un intercambio de población muy grande. Hay muchos que vienen de Noruega, de Suecia. También se sabe, a través del régimen alimenticio que tuviera cada cual, la mayor parte solamente comían, prácticamente no comían más que gachas de avena. Pues, sin embargo, hay otros que han tenido muy buena alimentación, incluso en un caso se apreciaba que tenía hecho la manicura. Eso lleva a pensar que eran de todas las clases sociales.
No se sabe si las muertes eran de tipo ritual, o sea, eran sacrificios humanos y el caso que vinieran de otras tierras eran por algún intercambio, algún tributo, y entonces los sacrificaban arrojándolos al pantano, o si era un castigo porque eran criminales. Tácito, el historiador romano, dice que efectivamente era el castigo que se le daban a las peores personas, a los criminales peores. Se sabe que en muchos casos lo empujaban con palos, con percas, para que se metieran hacia adentro en el pantano. Esta es la cabeza de Wimberley. Primero se creía que era una muchacha, después se vio que era un muchacho, tiene unos 14 años, y está solo la cabeza. Y con esto vemos el tema de los sacrificios tan dolorosos que eran la mayor parte. Algunos eran simplemente por asfixia, pero otros eran por estrangulación, eran también apuñaladas, eran apedradas, y algunos tenían todos esos síntomas. O sea que se ve que es que realmente estaban intentando hacer el mayor daño posible. Incluso un hombre tenía cortado el pecho, tenía cortado los pezones, entonces eso se sabe que es algo de tortura. Pero paralelamente han aparecido en los pantanos ofrendas de collares, tobilleras, cosas que se ven que son de carácter votivo. Entonces seguimos sin saber por qué ha pasado esto. Como veis, se mantienen perfectamente, se les notan incluso los poros de la piel. Eso sí, siempre y cuando no percole por el pantano y caiga hasta abajo, porque entonces es tanto el peso de los sedimentos que pasa esto. Un cuerpo humano se queda así. Este es el hombre de Kassel, el último que apareció. Al pobre ya le habían cortado de por sí parte de las piernas con una máquina excavadora que sacaba turba para la calefacción y todo eso, el carbón más reciente, de más reciente formación que existe. Pero con el peso de los sedimentos, pues se había convertido en eso. Y aquí tenemos otro proceso natural de momificación, que es la saponificación. Esta es la señora Xin Xiu. Tiene 2200 años, era la mujer de un gobernador chino, el gobernador Dai, por eso se le suele llamar la dama Dai. Y apareció de una forma muy curiosa. En el año 71 estaban unos obreros haciendo un agujero y perforaron un sitio y les dio olor a gas de descomposición. Fijaros, después de 2200 años. Entonces ya avisaron a las autoridades y se personaron también arqueólogos y tal, y tras excavar un túnel de 17 metros se encontraron una cámara de madera en donde estaba enterrado en un lado el marido, en otro un hijo, y ella estaba enterrado en 4 grandes ataúdes sucesivos, como una matriusca, uno dentro de otro. Pero eran tan grandes que dejaban por en medio espacio al ajuar funerario. Ella estaba envuelta en 20 metros de seda que le habían tenido que sujetar con 9 cinturones. La cuestión está en que este proceso ocurre porque la grasa del cuerpo, de hecho ella había muerto posiblemente por problemas cardiovasculares, pero estaba gruesa, sufría de sobrepeso, aparte de que tenía también, dolor de espalda, lumbago y tal. Pero la grasa del cuerpo con determinados tipos de terrenos que son ácidos, lo que forman es literalmente, primero forman adipocera, que es algo parecido a la cera, una sustancia cerúlea, y luego lo que forman es esto, que es técnicamente jabón. Yo, cuando estaba estudiándome todas estas cosas, pues claro, los médicos forenses hablan con una alegría de todos estos casos y decían, bueno, pues esto cuando es reciente la momificación lo corta y es como queso fresco, pero ya cuando lleva más tiempo huele como queso descompuesto. Y la verdad es que da una cosa, pero bueno, el caso es que este es el proceso de saponificación y que permite que los cadáveres se conserven extraordinariamente bien. Este caso es muy triste, es de un bebé, un neonato. Yo he procurado las escenas duras, que algunas son muy ilustrativas de lo que cuento, pero no se las he querido traer a ustedes porque no son muy agradables de ver. Este niño lo estudió un médico que se llama Sibo Molano y otros varios más, un caso conocido, en el año 88. Y lo que ocurrió es que nació en un hospital normalmente, estuvo perfectamente, al tercer día se lo llevaron las enfermeras para cuidarle el cordón umbilical, bañarlo y ya darle el alta él y a la madre. Y cuando vino el niño estaba llorando, ya no quiso coger el pecho, le entró fiebre. Total, que no se sabía lo que le pasaba, dijeron que eran cosas de los neonatos, que eso ocurre muchas veces, y al 16º día murió. Pero la madre no se quedó tranquila. A los 10 meses consiguió exhumar el cadáver y le hicieron una autopsia, y entonces se verificó
que le habían dado un golpe con la pila al bañarlo y le habían producido un derrame cerebral. Y esa había sido la causa de la muerte y ya evidentemente pasó a ser un caso policial. Con esto quiero decirles que la saponificación, en general la momificación natural, pero sobre todo la saponificación, por lo bien que conserva todos los órganos y todos los detalles del cuerpo, son esenciales para la policía en muchos casos para averiguar las causas de la muerte. Eso, por ejemplo, recordarán ustedes el caso de Diana Kerr, la pobre que la asesinaron. Bueno, pues la policía dijo que había conseguido saber perfectamente cómo habían sido todos los pasos del asesinato gracias a que el cuerpo se había saponificado, porque estaba en un pozo a 7 metros de profundidad y con unas condiciones determinadas. Muy rápidamente, esta es la momia de Galera, que nos trae una cosa hispana y además la más antigua que tenemos, es de la cultura del Algar, de 1400 años antes de Cristo. Solamente conserva, pero no es suficiente para que se considere momia, el cuero cabelludo y el pelo. Era un hombre de unos 26 años, de unos 60 de estatura, y que murió por neumonía. Junto a él está su hijo de 4 años, que se supone que también murió de lo mismo. Se conserva, a pesar del tiempo que hace, porque en este caso normalmente se enterraban, en esta cultura del Algar, se enterraban detrás de las casas, pero en este caso se enterró en la propia vivienda. Hicieron el hueco, lo pusieron el ajuar, lo pusieron a los dos, pusieron el ajuar y luego lo taparon muy bien con tablas de pino y con una capa muy gruesa de barro. ¿Qué ocurre? Todo el suelo de este yacimiento de Galera pues es paleosismita, que es una piedra muy mineralizada y además muy absorbente. De hecho, la casa, la cabaña de este hombre, de esta familia, está sobre unas actuales minas de yeso. Con esas circunstancias se absorbió toda la humedad, toda la grasa del cuerpo y por eso se ha podido conservar. La momia de Guanajuato. A mitad del siglo XIX empezaron a exhumar restos de las tumbas del cementerio de Santa Paula de Guanajuato, porque no pagaban. Ya los familiares o no estaban, o no quedaban, o no querían, no pagaban el alquiler del terreno y entonces empezaron a exhumar las momias. De momento se dejaron todo en las catacumbas que tenía el propio cementerio, pero resulta que en 1970 se filmó una película que se llama El Santo contra las momias de Guanajuato. Y eso provocó una avalancha de gente que hizo que se hiciera un museo que está distribuido en diferentes salas y donde se exponen muy bien todas estas momias. No voy a entrar en explicar las salas y tal, sí decir que una de las momias es la más pequeña que existe en el mundo, porque es una madre con su hijo todavía en estado de feto. También voy a decir que Herzog, por cierto, para filmar la película de Nosferatu, se valió de estas momias, la sacan en muchos sitios. Y la cuestión está en que bueno, pues el museo se convirtió en una experiencia en tanto en cuanto no abundan los museos de momias. ¿Por qué se momificaron aquí tantos cadáveres? Porque precisamente por el precio que tenía el terreno, las tumbas eran muy pequeñitas, eran como cajones donde entraban los ataúdes. El terreno de allí está muy fuertemente mineralizado y la piedra que se utiliza es arenisca, que es muy absorbente. Eso unido a la sequedad del sitio, pues hace que los cuerpos se conserven perfectamente. Es como si, no sé, en una caja de zapatos echamos las bolsitas estas de sílice para quitar la humedad, pues exactamente igual. De manera que se han conservado también, hasta 2002 han estado sacando momias de allí, precisamente por eso. Esta señora, que está aquí tan fuertemente custodiada, pues en realidad era una santera, pero hace unos años se llevaron 23 momias a Estados Unidos, que estuvieron haciendo una gira por muchas ciudades, y cuando la trajeron a la pobre la habían traído ya convertida en una bruja malísima que había que tener con 7 candados. Actualmente se está haciendo una reforma del museo que se ha quedado parado por el tema del COVID, pero ya se le piensa devolver su dignidad y quitarle las rejas y quitarle las cadenas y todo eso. Estas son unas momias españolas, las voy a decir muy rápidamente, porque a mí lo que me interesa de este caso es solo una cuestión. Están en Teberga, en el concejo de Teberga, en Asturias, en un parque natural, un sitio paisajísticamente maravilloso, precioso. Allí hay una pedanía que se llama La Plaza y en ella una colegiata, la colegiata de San Pedro. Y allí están estas momias. Esta es la del marqués de Valdecarzana y esta otra es la de su hijo, que fue el abad de la colegiata de San Pedro.
Los lugareños dicen, nunca se han podido enterrar en sagrado, porque fueron tan malos que siempre han estado itinerantes de un lado para otro los ataúdes, nunca se han podido enterrar. Y dicen los lugareños, o decían, que se conservaban también porque realmente su espíritu todavía estaba en ellos, porque eran tan malos que ni siquiera en el infierno habían querido recibir su alma. De manera que fijaros, ¿no? A mí lo que me llama la atención de aquí es que el padre se fue a Madrid, lo enterraron en una cripta, lo llevaron, estuvo en un pasillo, estuvo rodando en un patio, estuvo en muchos sitios. El hijo, sin embargo, no se movió de la colegiata de San Pedro. Las alimentaciones, los sistemas de vida, todo habían sido diferentes. Sin embargo, el resultado de padre e hijo ha sido el mismo, el conservarse perfectamente. De lo cual yo deduzco que es posible que haya, aunque en ese sentido no se han hecho estudios ni nada, pero que haya una propensión genética a la conservación. Las momias religiosas. Estos son miles y las voy a pasar simplemente de puntillas por comentar algo. Esta es Santa Cita, es del siglo XIII, está en Lucca, en San Ferdinando de Lucca, y como ven ustedes se conserva de forma totalmente natural, perfectamente. Hay otras momias, en el tema de la religión católica ocurre muchísimo, que es que las momias son parciales. Son parciales, hay momias parciales de forma natural, que eso ya es la extrañeza dentro de la extrañeza. Si lo normal es que un cuerpo se descomponga, sea pasto de la putrefacción, o sea que es raro que se conserve de forma natural, más raro es todavía que todo el cuerpo se esqueletice y que solo una parte del cuerpo se conserve. Hay, por ejemplo, un párroco siciliano que todo era esqueleto menos 2 dedos. Y claro, todos dijeron que eran los dedos de impartir la cruz. Aquí, bueno, aquí hay un dicho que es muy conocido, seguro que ustedes lo han escuchado. Esto es el punto suspensivo de la biznarda. ¿Lo habréis escuchado? Bueno, pues esta historia está a caballo entre la realidad y la leyenda, pero tiene un trasfondo histórico a través de las crónicas de un párroco. Y resultó que esta señora, que era milagrera, era santera, bueno, hay muchas opciones, pero se esqueletizó totalmente y solo una parte de su anatomía, que ya se imaginarán ustedes cuál era, pues se conservó perfectamente bien, y de ahí viene el dicho. Bueno, pues en la iglesia pasa mucho que hay momificaciones parciales, pero que son forzadas. Esta señora, Santa Catalina de Siena, está allí, es del siglo XIV, se mantiene perfectamente, pero uno de sus pies está en Venecia y en Roma está el resto del cuerpo, que sin embargo el resto del cuerpo no se ha conservado bien. Entonces también eso de la momificación parcial depende del tratamiento que tenga cada parte, cada miembro de un mismo cuerpo. Esto es igual, este es el brazo de San Vicente Mártir, ahora mismo está en la Catedral de Valencia, que se llevó mucho tiempo en Roma. Fijaros que está bien, porque aunque parezca un poco un leño, pero se mantiene perfectamente, y es del siglo IV, lo martirizó Diocleciano, o sea que... Y ya digo, el brazo está aquí, está en Valencia, pero el resto del cuerpo está en Lisboa. Y como los temas de las momias religiosas son tantísimos, pues yo me voy ya a limitar a contar muy rapidísimamente las 3 momias completas que hay en Sevilla. La primera de ellas, San Fernando. Ya saben ustedes, conquistó Sevilla de los musulmanes en 1248, murió el 30 de mayo, ahora va a ser el cumpleaños de su muerte, de 1252, y se ha momificado de forma natural. Es curioso porque parece ser que fue su hijo, Alfonso X, le hizo un ataúd con 4 epitafios, y digo que es curioso porque están en latín, castellano, hebreo y árabe, que eso simboliza mucho un poco, ¿no?, la población que había en ese momento en Castilla. Bueno, a lo que voy es que lo ha estudiado muy someramente, porque realmente no estaba muy estudiado, un doctor que se llama Gabriel Márquez. Y él dice, aparte de decir que murió no de apoplejía, como siempre se había dicho, sino que murió de cardiopatía gotosa, y su hijo de cardiopatía isquémica, dice que es posible que estuviera embalsamado porque era la costumbre de la época. Yo personalmente creo que no está embalsamado. Y lo digo por lo siguiente, muchos de estos embalsamamientos de personajes importantes se hacían por razones prácticas. Porque cuando murió un rey, pues venían muchos nobles, venían reyes de otros países, la familia, claro, entonces los viajes eran muy lentos, y aunque pusieran incienso y cosas de buen olor,
y lo cubrieran, pero claro, estaría impresentable al cabo del tiempo. Entonces no había más remedio que embalsamarlo para que se mantuviera digno para la capilla ardiente en donde venían a visitarlo tanta gente importante. Pero San Fernando se enterró en 3 días, así que yo pienso que no está embalsamado. Este es un caso que es muy conocido en Sevilla, que es María Coronel, efectivamente. La historia, bueno, creo que la conocerán ustedes todos, era una mujer muy bella, se casó muy joven, el rey Pedro I, el cruel justiciero, según quien lo vea, pues se prendó de ella lo negó totalmente, se quedó viuda porque el marido luchaba en la facción contraria al rey, al de su hermano bastardo Trastamara. Se vino cuando enviudó al monasterio de Santa Inés a Sevilla, pero el rey no cejaba y decía, bueno, pues ya que estás viuda, ya no te puedes negar. Fue a visitarla al monasterio de Santa Inés y la enterraron en el patio. Dicen que hizo el milagro de que creciera el césped para que no se notara, el rey no se diera cuenta de que allí habían removido la tierra. Pero el rey era muy listo y no se le escapó detalle. Entonces, nada más que el rey se fue, la sacaron a ella y el rey volvió y entonces se la encontró. Y ella le dijo, bueno, pues si es mi belleza lo que queréis, tendré que terminar con ella para que me dejéis tranquila. Y se vertió aceite hirviendo. Según este doctor que mencionaba antes, Gabriel Sánchez, pues resulta que es la momia mejor conservada de las que hay en Sevilla. Fíjense ustedes cómo está. Está perfectamente desde el siglo XIV y sin embargo se conserva bastante bien porque las alteraciones que se le aprecia en el rostro dicen que es el aceite hirviendo. Y eso, bueno, ya es Santa Ángela de la Cruz, una señora que murió bastante mayor en olor de santidad y que ahora mismo está expuesta en su convento. Pero con esto introdujo también un tema, que es hasta qué punto para conservar la fe, porque la Iglesia lo que argumenta es que si los fieles ven que un santo, que una de las señas de identidad de un santo es el ser incorruptible, pues se descompone como cualquier mortal, dicen que eso va a debilitar la fe. Y por consiguiente lo que hacen antes eran recreaciones de cera, ahora son de silicona. Entonces, ¿es eso lo correcto o es más lógico que se vea que el tiempo pasa para todos, que es una cosa humana y polvo en polvo te hace convertir? Pero bueno, fíjense ustedes que las manos y la cara la tiene incluso más tersa que en la foto del momento en que murió. Y ahora vemos aquí esta mujer, a mí me fascina. Esta es María de la Cruz de Águeda. Me fascina porque era una gran mística. Ella, en su doble condición de monja y mujer, que ya es difícil, mantuvo una correspondencia muy extensa, incluso de temas políticos, con el rey Felipe IV. Pero además tenía el don de la ubiquidad. Mientras que estaba rezando en el convento de Águeda, pues estaba evangelizando indios en México. Tanto fue así, se hablaba tanto de la Dama de Azul, porque el hábito de las concepcionistas es azul, que ya tomó parte en la Inquisición, hicieron un juicio. El juicio salió favorable para ella, se reconoció que efectivamente estaba en 2 sitios a la par, que había evangelizado a muchísimos indígenas de México, pero que no era cuestión de brujería, sino de milagro, y por consiguiente no tuvo ninguna repercusión mala para ella. Pero a lo que vengo ahora con el tema de la momia, ella murió en olor de santidad, es que aquí en su convento en Águeda hay arriba una escultura yacente y abajo está la supuesta momia. Pero si se fijan ustedes, la cara se parece un poco al angelote, ¿no? O sea que eso está totalmente retocado, ya no es una momia natural. Es que la fotografía no se aprecia porque si no tenía que ser muy lejos para que saliera también la escultura, pero es que parece menos real que la propia escultura. Y este es otro caso similar. Esta Santa Inocencia de México. No se sabe exactamente la historia de esta niña, parece ser lo que se cuenta, es una cosa un poco oscura que no se sabe, que cuando ella nació murió la mujer, la madre, y entonces el padre renegó de la Iglesia y de la religión, no quería saber nada de eso. Sin embargo, la niña tenía inclinaciones muy piadosas desde niña, desde muy pequeña, y escuchaba a las lecciones de catequesis que hacían unas monjas a través de una ventana. Las monjas le dijeron que entrara y que hiciera la primera comunión. Cuando la hizo fue a ver al padre, el padre estaba en la cocina haciendo la comida y tenía un cuchillo en la mano, y entonces la apuñaló en el pecho. El padre se fue y la niña murió, y las monjas la vistieron
con el vestido de primera comunión, que lo que ella deseaba, y la pusieron en la iglesia. ¿Qué pasa? Que los fieles piensan que realmente es la momia, pero no es momia, solamente queda de la momia una mano y un vidrio con supuestamente su sangre. Se ve perfectamente que son capas de cera lo que tiene, el pelo también. Encima de todo ahora hay más revuelo todavía porque dicen que la momia abre los ojos. Fíjense ustedes que en este se le ven los ojos más abiertos, efectivamente, pero realmente no es momia, es escultura. Entonces, ¿hasta qué punto se debe o no se debe hacer eso? También les sonarán a ustedes el caso de Carlo Acuti del año pasado, que era este joven italiano que iba a empezar el proceso de canonización y que cuando abrieron el ataúd estaba perfecto. Entonces ya la propia Iglesia tuvo que decir que realmente las manos y la cara eran de silicona para presentarlo de una forma digna. Bueno, esto cambiamos de tercio totalmente. Esto es Zargao, esto es una necrópolis, le llaman la necrópolis de los vivos muertos, un pobladito. Está en Osetia del Norte, en un lugar sumamente difícil de llegar, un acceso dificultosísimo. Puede ser la necrópolis alana del siglo XIII o puede ser motivo de una epidemia muy fuerte que hubo en el siglo XVI-XVII. En cualquier caso, tiene muchos siglos. La necrópolis tiene una maldición terrible para quien lo visite, y en Rusia dicen que es el sitio más espeluznante de Rusia. Pero lo que lo traigo a colación es porque, aunque la mayor parte de los esqueletos, bueno, de los muertos se han convertido en esqueletos, se han esqueletizado normalmente, u otros están dentro de los fardos funerarios, no sabemos en qué condiciones porque ahí no se han hecho excavaciones arqueológicas ni investigaciones. Otros, sin embargo, se conservan de forma natural debido al clima tan extremo, hace mucho frío y hace mucho aire. De hecho, en la antigüedad le llamaban las tierras ventosas a aquellas, y eso ha permitido que se haga una momificación parcial, de forma natural. Miren ustedes aquí este esqueleto, ¿no? Esta momia, cómo se notan todos los tendones de la mano y todo eso. O fíjense ustedes en esta, que las extremidades que están más cerca de la ventanita de la tumba, que le llega la lluvia y todo eso, se ha descompuesto completamente, pero sin embargo el torso se conserva perfectamente. Y otro de los procesos para momificarse es la petrificación. Todos ustedes saben cómo se hace un fósil. El animal muere, cae, se depositan terreno, arcillas, piedras sobre él. Eso se compacta, se queda hecho una roca y al final los minerales de esa roca van penetrando por los túbulos de los huesos y al final prácticamente se sustituye el calcio del hueso, en una veces total, en otras veces parcial, se sustituye los huesos, realmente están totalmente mineralizados. En algunos casos, si el proceso de fosilización es rápido, pues incluso se nota las zonas que ocupaban los tejidos blandos. Pero, ¿qué pasa si un cuerpo recibe esa petrificación de fuera hacia adentro y no al revés? Bueno, este es el lago Natrón. Se llama Natrón porque toda la superficie está llena de espirales de sosa cáustica, de natrón, que precisamente es el producto a través del cual momificaban los faraones, los egipcios en la antigüedad. Solamente viven esas algas rojas que lo ocupan. Luego hay unos pececitos muy primitivos que viven de la alga y estacionalmente vienen flamencos que se comen las algas, pero tienen un sistema para filtrar el agua porque es tremendamente tóxica, además de que está muy caliente. Pero cuando un animal muere en sus alrededores, fijaros lo que pasa. Está recubierto por miles y miles de pequeñas estalactitas de cloruro, de magnesio, de fosfatos, de sodio, de todos los minerales que emanan del lago, y entonces se produce una petrificación total de fuera hacia adentro, y entonces se mantienen así las momias. Y bueno, esto sería un caso de petrificación magnífica si fueran verdad. Yo aquí lo digo sinceramente, no me lo creo, pero sería un caso estupendo de petrificación porque están totalmente recubiertas de yeso. Estas momias, ya saben ustedes, se dieron a conocer en 2017, miden 70 centímetros, hay machos y hay hembras, hay incluso una de ellas con huevo, lo cual eso para los seguidores de los alienígenas ancestrales que piensen en los reptiloides o reptilianos, estupendo. Yo repito que no me lo creo, a pesar de que le han hecho análisis de ADN a los huesos y son humanos, pero claro, es muy fácil coger
huesos de tumbas antiguas, porque de hecho se han datado, eso sí es verdad, se han datado en 1700 años, es muy fácil coger el hueso y componer la figura que quiera. Estos que hemos visto aparecieron en Nazca, y esta también es otra momia de Nazca, igualmente totalmente petrificada, en este caso mejor todavía, porque está petrificada con cloruro de cadmio, que además de dar esa apariencia de dejarlo totalmente sólido, es que es profiláctico, elimina las bacterias, con lo cual induce a la momificación. Esta María apareció al lado de una niña de unos supuestos 9 años, que se supone que era su hija, como digo, también en el desierto de Nazca, y la verdad es que esta es más complicado el tema. Yo tampoco creo, esa es mi opinión personal, que tampoco he investigado en profundidad el tema, ni la he visto, ni nada, pero la verdad es que tiene todos los órganos, la han hecho TAC, y tiene todos los órganos igual que un humano en el interior. Le han hecho análisis genético, han analizado los huesos, son humanos. Tiene 23 pares de cromosomas como nosotros. ¿Qué ocurre? Que si estamos en la misma que en el caso anterior, si se coge los huesos, la osamenta de un esqueleto de hace 1500 años, que es la fecha que se le ha dado a ella, pues claro, cuando se le haga análisis a esos huesos, va a dar que es humano, que tiene los mismos cromosomas que nosotros y que es igual que nosotros. Pero eso no quiere decir que el conjunto de la momia sea verdad. Lo más raro que tienen es que son tridáctilos y tienen 6 falanges, tanto en las manos como en los pies. El tórax es más abombado, la mandíbula la tienen fija, o sea que solo tendría que tomar líquido. En fin, esta está muy autentificada a través de muchos reconocimientos científicos, pero yo de todas maneras, aun creyendo que los huesos son efectivamente humanos, el conjunto de la momia me parece que no lo sea, pero no lo sé, es mi opinión. Estos son los pies. Esto voy a pasarlo muy deprisa porque me parece una actuación muy interesante esta que se ha hecho aquí en Quinta de Ebro, en Zaragoza, porque ha sido integral y multidisciplinaria. Esta iglesia de la Concepción del siglo XV estaba desde la desamortización totalmente abandonada y luego le pusieron el piquete y en la época de la Guerra Civil sufrió una devastación terrible, la destruyeron en gran medida. En esta década, bueno, la década pasada ya, hicieron su restauración, pero fueron muy respetuosos porque dejaron todas las etapas históricas del edificio y entonces conviven perfectamente las distintas fases funcionales que había tenido la iglesia. Entonces se ve la iglesia, se ven al fondo las balas y todo eso de la guerra, se ve abajo las excavaciones arqueológicas y luego han hecho un museo de momias, que es el primero que se hace en España. Han elegido 17, creo que son 17 cuerpos que son los mejores y la han expuesto. Así como una serie de objetos que se han recuperado, ataúdes pintados, objetos religiosos como rosarios, están todos expuestos. Como veis, las momias son desde que se construyó la iglesia hasta 1852. Esa es muy impactante con los ojos. Estas las voy a pasar muy deprisa porque creo que ya no irá quedando mucho tiempo. Entonces, como son temas muy conocidos, voy a dar solamente algunos datos. Estos son las momias andinas. Yo he hecho una clasificación y para mí, para entenderme yo, a estas momias le he puesto semi. A estas y las que van a ver ustedes después de estos casos. Le he puesto semi porque, aunque son totalmente naturales, no tienen ningún tipo para nada de embalsamamiento ni nada de eso, pero sí había una idea de antemano de perdurabilidad. O sea, cuando se hicieron los sacrificios, en este caso son sacrificios, y se depositaron en una piedra, en un santuario inca, en todos estos casos son incas, había un deseo de que perdurara en el tiempo y por consiguiente, de alguna manera, aunque no sea físicamente, en una actuación física, pero sí mentalmente o anímicamente hay ese deseo de que los cuerpos duren. Todos los casos que vaya a ver ahora son todos productos de un sacrificio ritual que se llamaba la capacocha, que hacían los incas, en los cuales sacrificaban niños. Todos tienen entre 6 y 7 años, 13, 14 años, para que sirvieran con una función un tanto apotropaica, como para que sirvieran de intermediarios con la divinidad. Todo
estaban sacrificados en procesos, quiero decir que no en ningún caso fueron muertes casuales, pero había diferentes formas. Algunas eran simplemente por asfixia, otras eran ahorcadas y la mayor parte eran a mazazos, sobre todo en el cráneo, con la macana, se llamaba macana, ese tipo de maza. Este caso es muy curioso porque se le ha hecho a muchas de ellas, hay una gran cantidad, le llaman la momia Juanita, fue la primera que apareció ya reconocidamente, porque claro, estos hallazgos los cuáqueros lo han estado buscando siempre porque el ajuar era valioso en muchos casos. Pues tenía entre sus manos su propio cordón umbilical. Eso nos lleva a pensar, contrariamente a lo que siempre se ha creído, que desde el momento del nacimiento ya estaban predestinadas para que fueran sacrificadas. Este es el niño del Cerro del Plomo. Hay que mencionar dos cosas. Una, que el alimento normal de la gente del pueblo eran sobre todo patatas y cereal y verduras. Pero un año antes de que empezara todo lo que es el ritual, pues comían mucho mejor. Empezaban a comer carne de llama, posteriormente empezaban a tomar coca y también a tomar en grandes cantidades chicha, que es una bebida alcohólica hecha con maíz. Esto se debe, por un lado, a que tenían que hacer un esfuerzo muy grande para llegar vivos hasta el sitio en que fueran sacrificados, porque algunas se han visto que recorrían hasta 1600 kilómetros. Luego, todos estos enterramientos están en alto, a no menos de 5000 metros. La cordillera de los Andes, casi todos son volcanes. El que más alto está, que es el que vamos a ver último, el del volcán Lluvillaco, pues ese está a 6739 metros. Bueno, entonces los niños, sobre todo los pequeños, muchos se sabe que llegaban ya o agonizantes o habían muerto. Es que no podían resistir esa altura a pesar de tomar la coca y todo eso. Entonces, cuando los sacrificaban, algunos de ellos estaban totalmente sin darse cuenta de las cosas, sobre todo por la chicha, además del esfuerzo tan grande que ya lo había dejado postrado. Fijaros las manos que están perfectas. Esta es la doncella del Cerro Lluvillaco. Este es el único niño que hay. Se sabe que el pobre antes de morir se tuvo frío porque se estiró, con las manos se estiró la ropa. Además, alguno de ellos, concretamente, en un pañuelo tenía sangre y saliva. Se suponía que le habían dado un mazazo en el pecho, pero después no tenía ningún tipo de lesión. Entonces era un edema pulmonar producto de estar tan alto. Y este es el niño, la niña del rayo. Esta es noble por el corte de pelo, se sabe, por el corte de pelo que tenía, que era de familia noble. A mí me impacta mucho esta cuestión, el rayo penetró 1 metro en tierra. No se sabe en qué momento fue, pero por el rictus que tiene en el labio y en el ojo, parece que todavía los tejidos estaban dúctiles, con lo cual posiblemente fuera o perimortem o postmortem inmediato. Entonces yo pienso, bueno, si fue entonces, todavía estaría allí el cortejo, los sacerdotes. ¿Cómo entenderían, cómo interpretarían que un rayo hubiera caído sobre uno de sus sacrificios? ¿Pensarían que era provecho, que Dios le había gustado el sacrificio que le habían hecho? Al revés, como no era una cosa habitual, eso sería prácticamente un caso único, diría, no le ha gustado, o sea, la divinidad se ha disgustado mucho con nosotros. Me planteo un poco eso. Y esto, y ya con esto termino, pues son las momias de los monjes budistas. Se han hecho bastantes estudios porque esto es una cosa totalmente actual. Un médico forense que asistió a una apertura de una tumba de un monje budista que llevaba 75 años enterrado, pues dijo que sus tejidos estaban como si hiciera 36 horas que había muerto. Llegan a una gran longevidad, estas personas llegan a una gran longevidad, solamente se dedican prácticamente a meditar, a cantar tantra y luego comen poquísimo. Su alimentación es solo arroz y algunas verduras, con muy poco, con lo cual ya de por sí no tienen ni grasas ni prácticamente líquidos. Este hombre predijo el día que se iba a morir, mejor dicho, no lo predijo, eligió el día que se iba a morir. Él dijo, yo me quiero morir tal día, a tal hora, cuando esté meditando con mis compañeros monjes. Y efectivamente, cuando llegó ese día, estaba sentado en la postura de la flor de loto y simplemente, los monjes dicen, simplemente dejó de respirar y se quedó allí muerto y se ha quedado momificado. Para ello,
el permanecer momificado es una forma de ejemplificar a los nuevos monjes que llegan, porque realmente, ahora se lo voy a explicar a ustedes y van a comprender el por qué, hace falta tener una autodisciplina y un ascetismo tan grande para permanecer así hasta automomificarse, que verdaderamente es un ejemplo para los que quieran seguir esa senda. Este hombre también murió centenario y murió, y en la misma forma que murió, se quedó momificado. Y esto es un caso curioso. Esto es una escultura humana. Este monje tiene 1000 años, es chino, ha estado envuelto en un asunto feo porque lo robaron, allí tenía mucha devoción, y en su pueblo, un pueblo pequeñito de Wuhan, y apareció después en un museo en Holanda. Se lo reclamaron cuando se vio y no querían devolverlo, al final lo compró un mafioso. Bueno, una odisea la escultura humana. El caso es que, como ven, se aprecia perfectamente lo que es el filo del pan de oro y el estofado de las vestiduras, la pintura de las vestiduras. Luego está una zona blancuzca, que es la carne, el tejido blanco, y luego está el esqueleto. A este hombre o lo esculturizaron en el mismo momento después de haber muerto, o incluso estando vivo. Y con esto nos vamos a un tema que me parece muy curioso, y es el proceso de automomificación. Estos monjes que querían ser ejemplo para los monjes venideros y a su vez convertirse ellos en Buda, porque quienes conseguían subir este escalón tan enorme, pues ya se consideraban como Budas, pues automomificarse llevaba un proceso muy complicado. Primero se llevaban alrededor de un año en que, si ya de por sí su alimentación era pobrísima, pues se llevaban un año que solamente comían frutos secos. Con eso eliminaban todas las grasas y la mayor parte de los líquidos. Luego se llevaban un año más tomando un té venenoso, el té del árbol Chushui, que no era letal, o sea, no morían, pero sí lo hacía vomitar continuamente. Ellos iban paulatinamente tomando más de ese té venenoso, de manera que al final habían ya evacuado todos los líquidos de su cuerpo. Prácticamente era la piel y los tendones, no quedaba nada más. Además, con esto conseguían un doble efecto, porque la carne de llevarse 1000 días, o sea, un año, tomando ese té tan venenoso, se volvía venenosa también, y ni siquiera los gusanos podían vivir en ello. O sea que eso era doblemente beneficioso para la momificación. Y después de eso, después de ese proceso, que en total son 3000 días, pues se enterraban, se ponían en la flor de loto, a todo esto meditando y cantando tantra, se ponían en una escultura dentro de una tumba que tenía la forma de ellos, era realmente como una escultura muy estrecha, no se podían mover, lo dejaban ya sin ningún tipo de alimento ni nada, solamente tenían una campanita y una caña que perforaba la pared de la tumba y por la que respiraban. Ellos todos los días tenían que tocar la campana, el día que no la tocaban sabían que había muerto, y entonces les retiraban la caña y cerraban el orificio por el que respiraban. A partir de ahí tenían que pasar 3 años como menos, son los 1000 días aproximadamente. Bueno, sabéis que primeramente hay que dejar pasar 49 días, que es el tiempo que puede tardar el alma en transmigrar a otro cuerpo. Pero aparte de eso tenían que llevarse 1000 días, y a los 1000 días abrían la tumba. Si se había momificado, pues efectivamente pasaba a ser un Buda, y entonces pues ya lo ponían como una escultura cuasi divina en el templo. Y si han visto ustedes el caso de la escultura humana de 1000 años, no se crean que eso no se hace, porque actualmente se sigue haciendo, aunque está prohibido técnicamente el proceso de automomificación, pero sí se hace la esculturización de una momia. Y verán ustedes cómo es el proceso, que es absolutamente reciente. Este señor, Fu, tenía 104 años y deseó momificarse. Cuando murió lo enterraron en una tinaja bastante hermética, y cuando habían pasado los 3 años, pues abrieron la tinaja a ver qué es lo que se encontraba. El señor estaba efectivamente perfectamente momificado. La ropa, sin embargo, se había carbonizado totalmente, pero la momia en sí estaba igual que estaba, porque no tenía más que osamenta, la piel sobre la osamenta, o sea que se había conservado perfectamente. Le retiraron
todas las ropas en un proceso muy lento y muy protocolario, y retirando capa a capa la ropa. Una vez que habían conseguido despegarle toda la ropa, lo limpiaron con alcohol, lo dejaron perfectamente limpio y sin ningún rastro de ropa. Lo recubrieron de pan de oro, lo convirtieron en una escultura y lo pusieron en un templo como un Buda. Y eso, como ven ustedes, pues ha pasado totalmente en la actualidad. Y ya termino. Muchas gracias.